En el corazón de Sevilla, España, en el año 1846, nació una niña que se convertiría en un ejemplo de caridad y humildad. María de los Ángeles Guerrero González, más tarde conocida como Santa Ángela de la Cruz, dedicó su vida al servicio de los pobres y enfermos, convirtiéndose en instrumento del amor de Dios en la tierra. Nacida en una familia modesta, María experimentó dificultades desde temprana edad. Su padre era cardador de lana y la familia luchaba por llegar a fin de mes. A pesar de su pobreza, eran ricos en fe, y la joven María desarrolló un profundo amor por la oración y el servicio. Sintiendo una fuerte llamada a la vida religiosa, María buscó ingresar en un convento, pero su mala salud le impidió ser aceptada. Sin embargo, se mantuvo firme. Guiada por el Espíritu Santo y el consejo de su confesor, abrazó una nueva misión: servir a Cristo en los pobres viviendo una vida de entrega total. En 1875, fundó el Instituto de las Hermanas de la Cruz. Santa Ángela de la Cruz vivió una vida de humildad radical, oración y fe inquebrantable. Falleció el 2 de marzo de 1932, pero su legado perdura. El Papa Juan Pablo II la canonizó el 4 de mayo de 2003, reconociendo su virtud heroica y su dedicación a los más pobres entre los pobres. Con su ejemplo, Santa Ángela de la Cruz nos enseña que la verdadera grandeza reside en la humildad y el amor desinteresado. Que su vida nos inspire a ver a Cristo en los que sufren y servir con un corazón lleno de fe. Santa Cunegunda, esposa de San Enrique II, fue una mujer de profunda fe, caridad y humildad. Desde las alturas del Sacro Imperio Romano Germánico hasta los tranquilos salones de un convento, su vida fue un testimonio de devoción y servicio. Nacida a finales del siglo X en el seno de una familia noble de Luxemburgo, Cunegunda estaba destinada a la grandeza. Se casó con Enrique II, quien más tarde se convertiría en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su unión no fue solo política, sino una unión de fe y virtud compartidas. Según la tradición, hicieron voto de castidad, dedicando su matrimonio a Dios. Como emperatriz, Cunegunda fue una gran mecenas de la Iglesia, apoyando la construcción de monasterios y catedrales. Utilizó su posición para promover los valores cristianos, ayudar a los pobres y fomentar la devoción religiosa. Las leyendas cuentan que en una ocasión, Cunegunda fue falsamente acusada de infidelidad. Para demostrar su inocencia, caminó descalza sobre rejas de arado en llamas, saliendo ilesa, una señal milagrosa de su pureza. Aunque la historia quizá nunca confirme la veracidad de este suceso, su fe y virtud estaban fuera de toda duda. En 1024 falleció el emperador Enrique II. En su dolor, Cunegunda abandonó el esplendor imperial y abrazó una vida de sencillez. Se hizo monja benedictina, dedicándose a la oración, el servicio y la humildad. Vivió entre las hermanas como una más, cuidando a los enfermos, realizando las tareas más humildes y dedicando sus días a la devoción a Dios. Santa Cunegunda murió en 1039 y se reportaron milagros en su tumba. Fue canonizada en 1200 por el Papa Inocencio III, reconocido como santo por su piedad y servicio. Hoy, su vida sigue inspirando a quienes buscan vivir con fe, humildad y compasión. De emperatriz a monja, encarnó las más altas vocaciones de la virtud cristiana. Que su historia nos recuerde que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder, sino en el servicio y el amor. Santa Cunegunda, ruega por nosotros. En el corazón de la Europa medieval, donde el poder y la fe moldeaban el destino de las naciones, un gobernante se destacó, no por sus conquistas, sino por su devoción. Esta es la historia de Humberto III de Saboya, el conde bendito. Nacido en 1136, Humberto III era hijo de Amadeo III, conde de Saboya, y Matilde de Albón. Desde muy joven, estuvo rodeado de la política del Sacro Imperio Romano Germánico y del Reino de Borgoña. Pero a diferencia de muchos gobernantes de su época, Humberto se sintió más atraído por la fe que por la guerra. Su profunda devoción religiosa le valió admiración, pero también desafíos.
Cuando heredó el título de conde en 1148, con tan solo 12 años, sus tierras eran vulnerables a amenazas externas. El reinado de Humberto estuvo marcado por conflictos con poderosos vecinos, incluyendo al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico Barbarroja. A pesar de su preferencia por la paz, Humberto se vio obligado a defender sus tierras de las ambiciones imperialistas, fortaleció sus alianzas con Francia y buscó la estabilidad mediante matrimonios diplomáticos. Sin embargo, la tragedia personal lo golpeó. Sus 3 primeros matrimonios terminaron en desilusión, ya que sus esposas murieron jóvenes. Finalmente, se casó con Beatriz de Viennois, asegurando un heredero, Tomás I de Saboya. A pesar de sus luchas políticas, Humberto III se mantuvo profundamente comprometido con su fe. Fundó monasterios, apoyó instituciones religiosas y vivió con humildad. Su piedad le valió el título de Beato Humberto y, tras su muerte en 1189, fue venerado como una figura sagrada. Aunque no fue canonizado oficialmente, fue beatificado, y su legado continuó a través de la poderosa Casa de Saboya, que posteriormente moldearía la historia europea durante siglos. Humberto III fue un gobernante que se mantuvo distinguido, buscó la paz en tiempos de guerra y la fe en tiempos de ambición. Su historia nos recuerda que el verdadero liderazgo no se trata solo de poder, sino de los valores que dejamos atrás. En los anales de la historia, pocas figuras brillan con tanta piedad y humildad como San Casimiro, el santo patrón de Lituania. Nacido en la realeza, eligió una vida de virtud por encima del poder y el lujo, dejando un legado que sigue inspirando a los fieles hoy en día. Casimiro nació el 3 de octubre de 1458 en el Reino de Polonia. Era hijo del rey Casimiro IV y la reina Isabel de Austria. Criado en un hogar devotamente cristiano, recibió una educación excepcional en los principios de la fe. El gobierno y la diplomacia, a diferencia de muchos príncipes de su época, Casimiro no se sintió atraído por la riqueza ni las conquistas militares. En cambio, se dedicó a la oración, el ayuno y las obras de caridad. Su profunda devoción a la Virgen María se convirtió en un aspecto definitorio de su vida espiritual. Cuando le ofrecieron el trono de Hungría en 1471, Casimiro lo rechazó, a pesar de las ventajas políticas que podría traerle. Incluso bajo la presión de su padre y del Papa. Se mantuvo firme, eligiendo servir a Dios en lugar de buscar el poder terrenal. San Casimiro vivió una vida de pureza, compasión y humildad. Fue conocido por sus actos de bondad y su inquebrantable compromiso con la justicia. Lamentablemente, su vida fue breve. Falleció el 4 de marzo de 1484, a la temprana edad de 25 años, a causa de la tuberculosis, reconocido por su santidad. Casimiro fue canonizado por el Papa León X en 1521. Su festividad, el 4 de marzo, se celebra ampliamente, especialmente en Lituania, Polonia y otras partes de Europa. Hasta el día de hoy, se le recuerda como protector de los pobres y un modelo de fe para todos. La vida de San Casimiro sigue siendo un testimonio del poder de la fe y la humildad. Aunque renunció a un reino, obtuvo algo mucho mayor, el amor y la admiración de generaciones que continúan buscando su intercesión y siguiendo su ejemplo. En la rica historia de la Iglesia primitiva, muchos papas enfrentaron persecución, exilio y martirio. Una de estas figuras es San Lucio I, un papa cuyo breve pero significativo papado dejó una huella imborrable en el cristianismo. Lucio fue elegido el 22º papa de la Iglesia Católica el 25 de junio del año 253 después de Cristo, durante el reinado del emperador romano Galo. En esa época, los cristianos se enfrentaban a una severa persecución. Y el propio Lucio fue exiliado casi inmediatamente después de su elección. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, el emperador Galo falleció y su sucesor, Valeriano, permitió que Lucio regresara a Roma. Esta fue una época de incertidumbre, ya que Valeriano inicialmente toleró el cristianismo, pero posteriormente lanzó una de las persecuciones más duras contra los cristianos.
A pesar de las amenazas inminentes, el Papa Lucio I se mantuvo como un líder firme, reforzando la doctrina de la Iglesia y enfatizando la importancia de acoger nuevamente a los cristianos que habían renunciado a su fe durante la persecución. Una de sus contribuciones clave fue apoyar la política de reconciliación para los lapsi, aquellos que habían abandonado temporalmente su fe por miedo. Creía en la misericordia y en el poder del arrepentimiento. Lucio murió el 5 de marzo del año 254 después de Cristo. A principios del siglo IV, durante el reinado del emperador romano Maximiano, un hombre de alto rango en el ejército romano estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se llamaba Adrián, comandante de la Guardia Imperial, y su historia es una de valentía, fe y sacrificio supremo. En aquella época, los cristianos eran brutalmente perseguidos por su fe. Un día, Adrián presenció cómo un grupo de creyentes era torturado por negarse a renunciar a Cristo. Impresionado por su fe inquebrantable, les preguntó, ¿qué recompensa esperan de su Dios por tanto sufrimiento? Las recompensas que buscamos no son de este mundo, sino del reino de los cielos. En un momento de inspiración divina, Adrián se conmovió por sus palabras. Se dirigió a las autoridades romanas y declaró con valentía, escriban mi nombre entre estos hombres. Yo también soy cristiano. Su decisión conmocionó a todos. La esposa de Adrián, Natalia, era cristiana en secreto. Al enterarse de su arresto, acudió rápidamente a la prisión, llevándole consuelo y ánimo, y animándolo a mantenerse firme en la fe. Por su nueva fe, Adrián fue condenado a brutal tortura y ejecución. Negándose a renunciar a Cristo, soportó un sufrimiento agonizante, demostrando su inquebrantable compromiso con Dios. Finalmente, fue martirizado, y su alma ascendió a la gloria que tan valientemente buscó. Natalia, aunque devastada por la pérdida, encontró consuelo en la fe inquebrantable de su esposo. Apreció sus reliquias y continuó su legado, fortaleciendo a otros en su camino cristiano. Hoy, San Adrián es venerado como un gran mártir de la Iglesia. Su historia nos recuerda que la verdadera fe vale cualquier sacrificio, y que las recompensas del cielo superan con creces las pruebas de este mundo. Que su valentía nos inspire a todos. En el corazón de Nápoles, Italia, en el año 1654, nació un niño que un día encarnaría el verdadero espíritu de humildad y devoción franciscana. ¿Su nombre? Carlo Gaetano Calosirto. Pero el mundo lo conocería como San Juan José de la Cruz. Desde muy joven, Carlos se sintió atraído por una vida de oración y abnegación. Con tan solo 16 años, se unió a la Orden Franciscana de los Alcantarinos, una rama de los franciscanos conocida por su estricta observancia de las reformas de San Pedro de Alcántara. Adoptando el nombre de Juan José de la Cruz, abrazó una vida de extrema pobreza, obediencia y servicio, reflejando la esencia misma de San Francisco de Asís. Juan José se dedicó al trabajo manual, a menudo reparando edificios con sus propias manos. Pero su verdadero don residía en su profunda espiritualidad y sus milagros. Era conocido por su capacidad para sanar enfermos, leer almas e incluso bilocar. A pesar de sus experiencias místicas, se mantuvo profundamente humilde. Considerándose siempre el más pequeño entre sus hermanos, en 1702, Juan José fue nombrado superior de su comunidad. Aunque ocupaba una posición de autoridad, continuó viviendo como un fraile sencillo, caminaba descalzo, ayunaba constantemente y anteponía siempre las necesidades de los demás a las suyas. Tras una vida de sacrificio, San Juan José de la Cruz falleció el 5 de marzo de 1734. Su santidad era innegable, y en 1839, el Papa Gregorio XVI lo canonizó, reconociendo su vida como un ejemplo de verdadera piedad franciscana. San Juan José de la Cruz nos recuerda que la verdadera santidad reside en la humildad, la abnegación y una fe inquebrantable. Que su vida nos inspire a servir a los demás con amor y devoción.
En el corazón de Italia, en la ciudad medieval de Viterbo, nació una niña llamada Rosa en el año 1233. Desde su nacimiento, no fue una niña común. Su vida se convertiría en un testimonio de fe inquebrantable, valentía audaz y profundo amor a Dios. Desde niña, Rosa exhibió una profunda espiritualidad. A los 3 años, se dice que comenzó a hablar de Dios con una sabiduría que superaba con creces su edad. Sus padres quedaron maravillados por su devoción. Y a los 7 años ya llevaba una vida de oración y penitencia, inspirada por las enseñanzas de San Francisco de Asís. Rosa dedicó su vida a servir a los pobres y a llamar a otros al arrepentimiento. Vivió con extraordinaria sencillez y solía predicar en las calles sobre la necesidad de volver a Dios. Sus palabras conmovieron a muchos, pero no todos acogieron su mensaje. Durante su época, Viterbo se vio envuelta en una lucha política entre la Santa Sede y las fuerzas imperiales. Rosa defendió abiertamente a la Iglesia e instó al pueblo a permanecer fiel al Papa. Esta audacia provocó la ira de las autoridades gobernantes y con tan solo 13 años, ella y su familia fueron exiliados de su ciudad natal. A pesar del destierro, Rosa no flaqueó. Continuó predicando y viviendo su fe, confiando en el plan de Dios para su vida. Después de un tiempo, cuando el clima político cambió, se le permitió regresar a casa. Rosa anhelaba ser monja y dedicarse por completo a Dios. Pero su frágil salud y la falta de dote le impidieron ingresar en un convento. En cambio, abrazó una vida de soledad y penitencia en el hogar familiar, creciendo en santidad cada día. A la temprana edad de 18 años, Rosa enfermó gravemente. Aceptó su sufrimiento con gracia y fe, y el 6 de marzo de 1251 pasó a la gloria eterna. Su santidad fue reconocida por muchos, y pronto se atribuyeron milagros a su intercesión. Gracias por ver. Nuestra misión es simple: fortalecer la fe e inspirar corazones a través de las extraordinarias historias de santos. Estos santos hombres y mujeres vivieron vidas de profunda fe, valentía y milagros, historias que pueden conmover almas y acercar a las personas a Dios. Si eres creyente, que estas historias profundicen tu fe. Si estás buscando, que despierten algo en tu corazón. Y si simplemente tienes curiosidad, te damos la bienvenida con los brazos abiertos. Ayúdanos a llegar a más almas al darle a me gusta, compartir, comentar y suscribirte a nuestro canal Leyendas de Santos. Te unes a esta misión. Juntos, podemos difundir estas poderosas historias por todas partes. Fortalezcamos la fe, una historia a la vez.